Tal vez las tormentas sean los fenómenos naturales más frecuentes de nuestro planeta. Esto se debe en parte a la gran cantidad de variantes que tiene. En algunas ocasiones pueden volverse lo suficientemente poderosas como para causar enormes destrozos. En este video te mostraré las peores tormentas de la historia para que te quedes sin palabras al ver todo el daño que provocaron estos impresionantes desastres naturales. Si hablamos de las tormentas más devastadoras de todos los tiempos, no podemos dejar de lado una que ocurrió en el primer mes del año 2022. En ese entonces, casi todo el territorio de Turquía se vio cubierto por una gigantesca tormenta de nieve. La impresionante ventisca hizo que fueran bloqueadas muchas carreteras de esa nación. La cosa no acaba allí, pues también se encargó de suspender las actividades de los principales aeropuertos turcos. Por si te lo preguntas, el área más afectada por la tormenta fue la importantísima ciudad de Estambul. Aquella urbe quedó bajo la nieve en su totalidad. En algunos sitios de la misma, incluso, se pudieron ver capas de hasta 40 centímetros. Otro lugar muy afectado por la nevada fue Ankara, capital de dicho país. Al igual que en otros lugares de Turquía, el aeropuerto de esta metrópoli quedó sin funcionamiento debido a la ventisca. Eso último provocó que miles de personas quedaran varadas por unos cuantos días. Además de todo lo dicho, debes saber que la tormenta de nieve en cuestión causó la muerte de decenas de seres humanos en distintos puntos de esta nación. Después de observar todos los daños generados, los meteorólogos llegaron a la conclusión de que la tormenta de nieve ocurrida en Turquía fue la más fuerte de toda la historia. A lo largo de la historia, Estados Unidos fue golpeado por miles de tornados. Algunos causaron bastante daño y otros pasaron desapercibidos. Sin embargo, ninguno de ellos fue tan temido como el que azotó su parte central en el año 1925. Aquella tormenta con forma de embudo fue bautizada como tornado triestatal. La razón se debió a que el mismo cruzó de principio a fin los estados de Missouri, Illinois e Indiana. En su trayecto, se encargó de destruir muchos pueblos. Eso no es todo, pues también provocó la muerte de 695 personas. Como consecuencia del paso de aquel embudo tormentoso, se tuvieron que gastar más de 1.500 millones de dólares en reparaciones. Poco tiempo después, se supo que ese tornado había alcanzado velocidades de 420 kilómetros por hora. Además, se supo que tenía más de 1 kilómetro de diámetro. Estos datos, sumados a la cantidad de daño generado, hacen que el tornado triestatal sea el más mortífero de toda la historia estadounidense. Como dato curioso, el paso de este embudo tormentoso tumbó la economía de Missouri, Illinois e Indiana, las cuales tardaron años en recuperarse del todo. Las tormentas pueden tener distintas variaciones. Una de las más extrañas de todas es la de arena. Por lo general, este tipo de fenómenos trae consigo una gigantesca nube de arena y polvo, la cual se encarga de cubrir una zona específica. Aunque han ocurrido muchas tormentas de este estilo en varias partes del mundo, ninguna ha sido tan impresionante como la que sucedió en Beijing durante 2021. En ese año, la capital de China fue cubierta por una colosal nube de arena. Debido a eso, el cielo de esa urbe quedó de un color amarillo anaranjado y la visibilidad se redujo a casi cero. Por supuesto, la consecuencia más grave de esta tormenta fue la disminución en la calidad del aire. Cientos de personas fueron ingresadas a distintos hospitales de Beijing por haber aspirado el contaminado oxígeno que tenía el ambiente durante la tormenta de arena. Lamentablemente, la mayoría de esos individuos acabaron falleciendo. Eso no fue todo, pues 80 seres humanos desaparecieron durante el fenómeno. Además, se registraron accidentes automovilísticos en varios sectores de la capital de aquella nación asiática. Es momento de que viajemos en el tiempo y retrocedamos hasta 1998. A fines de octubre de ese año, la costa de América Central fue golpeada por el huracán Mitch. Gracias a unas condiciones climáticas muy desfavorables, pudo alcanzar la categoría 5 rápidamente. Antes de tocar tierra, sus vientos de 290 kilómetros por hora generaron muchos destrozos en las ciudades costeras de Centroamérica. La cosa no acaba allí, ya que estas urbes también se vieron afectadas por graves inundaciones. La peor parte del desastre se vio cuando el huracán Mitch tocó tierra. En ese instante arrasó con todo lo que tuvo a su paso. Como consecuencia, más de 20.000 personas fallecieron y otras 8.000 resultaron desaparecidas. Por su parte, los daños producidos por este ciclón tropical escalaron hasta los 42.000 millones de dólares. El potencial destructivo de este huracán fue tan grande que incluso alcanzó al estado de Florida, el cual se vio sacudido por precipitaciones copiosas y por inundaciones de moderado nivel. Hasta el momento, este ciclón tropical es considerado el más mortífero de toda la historia del hemisferio norte.
Hace pocos meses, el sur de los Estados Unidos fue testigo de uno de los hechos naturales más impresionantes de la historia. Poco después de que una tormenta cubriera ese sector del país, un rayo apareció en escena. Sin embargo, el mismo contó con algunas características especiales. Para empezar, iluminó el firmamento de los estados de Texas, Mississippi y Luisiana. Según los meteorólogos, esto fue posible gracias a que el relámpago tenía una extensión de 768 kilómetros, hecho que marcó un nuevo récord mundial Guinness. Eso no es todo, pues el fenómeno luminoso duró alrededor de 10 segundos. Además, se encargó de matar a 21 personas, las cuales fueron alcanzadas por el rayo mientras estaban dentro de una tienda de campaña. Debido a esto último, fue catalogado como el relámpago más mortífero de todos los tiempos. La aparición de un fenómeno con estas características hizo que los expertos estudiaran con mayor detalle las tormentas eléctricas. Gracias a sus investigaciones, descubrieron que relámpagos tan grandes como el del sur estadounidense pueden surgir en cualquier parte del planeta. El 26 de abril de 1989, Bangladesh fue víctima de uno de los desastres naturales más crueles de la historia moderna. Ese día, un tornado de 2 kilómetros de diámetro se formó en las afueras de la ciudad de Daulatpur. En pocos minutos, el embudo alcanzó velocidades de 300 kilómetros por hora, hecho que lo colocó dentro de la categoría F3. Mientras atravesaba Daulatpur, el tornado destruyó miles de viviendas y arrancó de raíz un sinnúmero de árboles. Al llegar a la ciudad de Saturia, el escenario volvió a repetirse. Una vez que la tormenta finalizó, se pudieron ver sus graves consecuencias. En primer lugar, más de 80.000 personas se quedaron sin hogar. También se generaron daños estructurales de más de 1.300 millones de dólares. Por último, pero no menos importante, se encontraron los cuerpos sin vida de 1.200 personas. Esto convierte a este tornado en el más mortífero de la historia mundial. Algún tiempo después, los expertos descubrieron que la formación de aquel embudo tormentoso tuvo mucho que ver con la sequía que había estado azotando a esa región de Bangladesh durante los meses anteriores. En el último verano, el continente europeo se vio afectado por una intensa ola de calor. Uno de los países más golpeados fue Francia. En algunas regiones de aquella nación, la temperatura superó los 40 grados centígrados. Por supuesto, este clima caliente provocó muchas tormentas en el mencionado territorio. La más poderosa de todas tuvo lugar en una comuna del este de Francia. Más allá de la lluvia torrencial y de la caída de rayos, ese asentamiento fue castigado por una fuertísima granizada. La misma duró varios minutos y trajo consigo bolas de hielo del tamaño de una pelota de golf. Como consecuencia de esto, dicha comuna quedó cubierta de granizo. La cosa no acaba allí, pues muchos autos fueron dañados por las esferas de hielo. Aunque no se registraron muertes, decenas de personas resultaron heridas. Como dato curioso, la granizada en cuestión hizo que la temperatura de la región bajara hasta los 15 grados centígrados. Sin lugar a dudas, el huracán Katrina fue la tormenta más catastrófica de la historia estadounidense. Para ver por qué está catalogada de esa manera, deberemos retroceder hasta el 2005. En agosto de ese año, este ciclón empezó a formarse en las Bahamas. En ese momento, sus vientos moderados lo colocaban en la categoría 1. Sin embargo, todo cambió cuando llegó a la zona del Golfo de México. Allí, sus corrientes de aire alcanzaron velocidades de hasta 285 kilómetros por hora. Debido a eso, pasó a estar dentro de la categoría 5. Mientras avanzaba por aquella región, provocó severos daños en el sur estadounidense. La ciudad más afectada por el paso del Katrina fue Nueva Orleans, la cual fue destruida en un 85%. Antes de esfumarse, este huracán se encargó de matar a miles de personas. Por otro lado, provocó daños de más de 125.000 millones de dólares. De todas las tormentas que hemos visto, ¿cuál te pareció más catastrófica? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.